Hola, mi nombre es Alejandro Choque y en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre la historia de la estadística. Bueno, a lo largo de los años la estadística eh, ha evolucionado esencialmente, o sea, ha tenido evoluciones gigantescas, donde desde llegar a ser un simple registro administrativo hasta llegar a convertirse en una disciplina científica, esencialmente para el análisis de datos y la toma de decisiones. En sus inicios la estadística se utilizaba o estaba vinculada al Estado y a la administración pública. ¿Qué quiero decir? Que la estadística se llegaba, era, o bueno, demostraba cómo era una población, o sea, qué cantidad de habitantes o pobladores había, la cantidad de recursos o riquezas que tenía. O sea, en pocas palabras, la estadística nos trataba de mostrar la realidad en ese entonces, cómo era la realidad. Pero en la edad moderna todo esto llega a cambiar. ¿Por qué? Porque la estadística ya no se llega a centrar o ya no se centra esencialmente en mostrar la realidad, sino que también la estadística ya se empieza a utilizar para llegar a conclusiones o extraer conclusiones a base de los datos que teníamos por la estadística. En el siglo XVII, la estadística empieza a tener avances esenciales, empieza a haber ya más avances o empieza ya a tener ya unos avances más esenciales, y esto se puede ver en una de las obras de John Graunt, donde en esa obra John Graunt nos muestra, o bueno, hace un análisis un análisis de un registro de mortalidad y también hace gráficos, o bueno, hace predicciones gráficamente. Y también por parte de Gaspar Newman, que en ese entonces se creía que había más probabilidad de morir en los años que terminaban en 7, Gaspar Newman demuestra todo lo contrario, haciendo un registro parroquial donde ya se demuestra la realidad, o sea, se demuestra o se anula la creencia de que en los años que terminaban en 7 la cantidad de personas moría. El desarrollo del método científico impulsado por Bangkok, Galileo y Descartes fortaleció el análisis sistemático de los fenómenos. Paralelamente, Pascal y Fermat establecieron las bases de la teoría de la probabilidad, que para luego estas se usarían para fenómenos sociales y económicos. En el siglo XVIII, Gottfried Acherwa acuñó o dio el nombre o creó el nombre de estadística, consolidando que esto eh, ya se llegaría a usar para, o sea, netamente para el análisis del Estado. En el siglo XIX se empezó a implementar algunas herramientas matemáticas que fueron fundamentales para esta misma. Laplace, Gauss y Leheret fueron los que desarrollaron la teoría de los sensores y observaciones. Asimismo, el método de los mínimos cuadrados. Posteriormente, o asimismo, la distribución normal o la distribución simple fue lo que les ayudó a identificar entre las mediciones y poblaciones. Chemsky tenía la teoría o señalaba que los astrónomos, para medir dicha variabilidad, los astrónomos utilizaban la medida y la variabilidad y el desvío estándar. Esa era la teoría, o eso señalaba Chemsky que era lo que utilizaban los astrónomos. Posteriormente, Haskell fue fue uno de los que implementó ya los métodos estadísticos a las ciencias sociales, fue uno de los primeros. Y esto a Haskell le ayudó en ampliar su campo de acción, haciéndolo más grande.
En la edad contemporánea ya es donde se estuvo, bueno, en el desarrollo ya del muestreo y la inferencia estadística, era lo que les permitía calcular la población a partir de muestras representativas. Y esto les ayudaba a reducir los costos y la optimización y analizar la información. Todo esto fue lo que le dio un gran impacto, un gran avance a la estadística, donde ya todos tenían, o bueno, ya todos veían o ya consolidaron a la estadística que no era algo nuevo, o sea, que no era algo que lo iban a dejar pasar así por así o que solo servía para algo, sino que también consolidaron que la estadística era netamente pura matemáticas y que también les ayudaban en su vida, así, en la vida práctica o en las cosas prácticas, ya sea como para medir estadísticamente el nivel de población o las estadísticas de cómo está la población o la alimentación. Además, con el avance significativo de la tecnología, de todo, de la estadística, en el siglo XX y siglo XXI, o bueno, siglo XX y siglo XIX fue donde ya más se empezó a ver este alcance de la estadística. Fue donde ya hubo más alcance, hubo más llegada o boom, se podría decir. Ketmes o bueno, tiene la teoría, o dice, de que la estadística ya tenía el cálculo, ya tenían las matemáticas y todo, solo que a medida del tiempo es donde se han ido agregando más cosas. Ahora, y Ketmes, a medida del tiempo, ha ido agregando matemática más compleja. ¿Para qué? Para tener la variabilidad y los resultados o el porcentaje más preciso. Y hoy en día, además de eso, ya la estadística lo utilizamos casi para todo. Bueno, no se nota mucho, pero en las damas que se utiliza, o bueno, sí, en las damas que se utiliza, por ejemplo, en la economía, en la medicina, en la educación y en las ciencias sociales, es donde ya también se utiliza estadística. Y es lo que nos ayuda a tener, o bueno, finalmente la estadística es lo que nos ayuda a tener o llegar a tomar buenas decisiones estratégicas, ya sea esto para una empresa o para el mismo Estado. Y finalmente, gracias a las instituciones de estadísticas que hay aquí, bueno, hay en diferentes lugares, ya se le ha consolidado a la estadística como algo ya, como algo esencial para el Estado, ya que ayuda a tener decisiones exactas o casi exactas, que nos ayuda a tener también, nos ayuda a saber o a demostrar también la realidad de cómo es que está o cómo es que es. Por eso sería todo. Adiós.